Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Noche de Halloween en Sheraton Santiago, este 31 de octubre. Venga con su mejor disfraz para celebrar una noche de susto y diversión en el lobby bar de Sheraton Santiago. La mejor noche de Halloween con música 2x1 en tragos de marcas seleccionadas, sorpresas y sorteos. Reservas al 5622-707-1111. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Estamos con nuestra última entrevista de esta mañana. Estamos con Jorge Pérez del Instituto Milenio, Fundamentos de los Datos, académico además de computación de la Universidad de Chile. Y queríamos conversar contigo porque no solamente en medio de lo que está pasando hay solamente expresiones, llamémoslas así, de chilenos que marchan o de chilenos que están, pero esos chilenos dejan una huella a través de sus datos, de sus comunicaciones, de sus biografías, de una serie de huella cosas. Digital. Claro, una suerte de huella digital plasmada en una serie de cosas que, de alguna manera ustedes pueden evaluar, analizar, generar condiciones para que de ahí puedan surgir muestras, puedan surgir representatividades en términos de nuevos modelos. Así es que nos gustaría que nos contaras un poquitito. A ver, ¿cómo estamos todos ahí, metidos dentro de los bits? Sí, es una pregunta bien amplia, pero claro, sí. O sea, dentro del instituto hay harta gente que ha estado trabajando con datos, dado esta coyuntura actual. Y claro, pues todo lo que nosotros escribimos en Twitter, en Facebook, las comunicaciones por WhatsApp, los grupos, todas esas cosas van dejando un poco de huella y uno puede un poco tener... saber qué es lo que está pensando la gente o cómo se está viviendo el momento, mirando un poco ese tipo de datos. Pero algo como muy evidente fue lo que pasó ayer con el cambio de gabinete, ¿no? Que lo que dicen es que finalmente fue casi que Twitter el que generó el cambio de último minuto cuando iba a entrar el ministro del Interior. Tú sabes que hay una situación bien interesante que si ustedes revisan de nuevo el video, es bien impresionante. Empiezan a juntarse los distintos ministros, los ministros que eran, se empiezan a juntar ahí y pasaba cualquier cantidad de tiempo, no llegaba el presidente, algo ocurría y Mónica Rincón estaba en La Moneda y mandaba comunicaciones, algo raro está pasando, no llega el presidente y se dilata esta cosa y de repente suena un celular de Blumel. Y Blumen toma el celular. Esto está grabado, así que en ese momento era ministro de otra cartera, ¿no? De otra cartera. Seguía siendo el ministro secretario general de la presidencia. Y por lo tanto estaba ahí y suena el celular. Él, y está grabado, toma el celular, etcétera, y sale de la sala. Se va. Y cuando ya vuelve, ya no es ministro secretario general de la presidencia, sino que es ministro del Interior. Y pasó entre medio lo que tú de alguna manera dices, que eventualmente se recogió en Twitter lo que habían sido algunas de las expresiones anteriores de Felipe Ward respecto no las más afortunadas. No muy afortunadas, y por lo tanto aparentemente se hizo un cambio en la marcha. Claro, o sea, es lo que tú podías usar y de hecho a mí me cuesta creer que los políticos actuales no estén usando ese tipo de estrategia, o sea, mirando qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo la gente, a pesar de que no me impresionaría de que no lo hicieran suficientemente, pero eso es lo que pasa. Ahora, es como un arma de doble filo, porque también podéis tomar, no sé, ayer yo leí un documento que aparecía en La Tercera, en donde el gobierno decía que 6 de cada 10 tweets que venían que decían Piñera renuncia, venían de Venezuela. Y aparece así como un titular. Y yo, que soy nerd de los datos, digo, a ver, quiero contrastar esto. Y nosotros habíamos descargado datos de
un par de alumnos habían descargado datos con el mismo hashtag y fue imposible replicar el número que tenían, que habían puesto ahí en la tercera. Ayer se produjo una de esas cosas que pueden marcar un medio de comunicación para el resto de la vida, así como el Mercurio quedó marcado para la vida con el letrero de las movilizaciones del 68, el Mercurio miente. La tercera, ayer, después la rectificación de su crónica, donde habla justamente de los cubanos que han sido detectados, con, curiosamente, un artículo que no tiene firma. Que es una cosa muy rara cuando tú estás diciendo cosas así, alguien tiene que hacerse responsable. Bueno, y se pega una rectificación, eso puede tener un costo gigantesco. Claro, y es tremendo. Y el tema es que si tú decís como los datos dicen algo, cualquier persona que tenga acceso a esos datos puede comprobar si lo que tú estás diciendo es cierto o no es cierto. Y eso fue lo que tratamos de hacer nosotros ayer y no había forma de que pudiéramos contrastar esos datos. Y después tú te das cuenta de que finalmente, dependiendo de cómo haces la muestra o lo que sea, tú puedes sacar la conclusión que queráis. Lo importante es que tú seas capaz de mostrar, yo con estos datos saqué esta conclusión, de tal manera que otra persona pueda ir y contrastar esos datos. Los datos no estaban. Finalmente, claro, nosotros queríamos hacer algo así como esta cuestión es mentira, pero tampoco podíamos decir que era mentira, porque no teníamos acceso a los mismos datos que estaban sacando ellos. Ahora, nosotros no podíamos contrastar eso. Para terminar con las consecuencias, y yo lo encuentro lamentable en que esto haya ocurrido en un medio que tiene una sección, que es el fact-checking, que es muy útil y que ha funcionado muy bien. Así es que ahí van a tener que hacer harto de mirarse un poquitito, discutir a ver qué fue lo que pasó y corregir cosas de cuajo. Sí. Bueno, eso es lo que pasa con los datos y un poco para lo que una de las cosas en las que yo estoy involucrado que tiene mucho sentido ahora es que en el año 2016 hubo un proyecto como un intento, un ejercicio de proceso constituyente por la presidenta Bachelet en ese momento. Que tenía un proceso constituyente. Claro. Que después se frustró. No solo se frustró, sino que fue bombardeado desde el principio. El Frente Amplio no se quería subir. Lo frustró el mismo iniciador. El gobierno lo hizo y el gobierno lo dejó morir y finalmente sacó una suerte de boceto de esto a última instancia cuando ya era imposible hacer nada. Entonces, con un grupo de investigadores en ese momento lo que nosotros dijimos a esta cuestión, porque al principio no prendía y después mucha gente se empezó a meter. Finalmente fueron como 15.000 encuentros locales donde se juntaban entre 10 y 30 personas, discutían una tarde completa y producían datos. Y esa cuestión era impresionante para nosotros. O sea, era una cuestión que nunca se había dado, era como tener sensores humanos que estaban discutiendo acerca de una constitución y nuestro trabajo en ese tiempo fue tratar de convencer al gobierno de que había un valor en que esos datos fueran públicos, que quedaran ahí, que no simplemente se guardaran y se sacara la conclusión hacia afuera. Y lo logramos, finalmente los datos son públicos y uno los puede explorar y pueden ser un insumo para la discusión que viene ahora. Y cuando uno los vuelve a remirar se da cuenta de que las discusiones, lo que se está pidiendo son cosas que ya se estaban pidiendo en el 2016. Tú podéis ver lo que la gente decía, todo, que es lo que dijo cada uno de los, como fueron más de 300.000 como justificaciones políticas de por qué ciertas cosas tenían que estar en la Constitución, por qué otras no. Entonces, todos esos datos están y la gracia es que la tecnología hoy día te permite procesarlo, lo que no podías hacer antes, ¿sí? Te permite procesarlo a gran escala más allá de simplemente contar cuántas veces se mencionó algo. Desde ese punto de vista, estamos conversando con Jorge Pérez del Instituto Milenio Fundamentos de Datos y académico de Computación de la Universidad de Chile. Desde ese punto de vista, Jorge, tú puedes generar un movimiento equivalente, como se está mencionando, una asamblea constituyente, que esto sea una cosa donde desemboquen una serie de requerimientos, discusiones ciudadanas, porque de pronto alguien dice, mira, esto es súper complejo y cómo recoges a las personas de tantos otros lugares. ¿Por qué no hacemos un grupo de hombres notables o hombres buenos y sustituimos eso? Eso es lo mismo de siempre, porque eso es lo que está tratando de convencer todo el mundo. Mejor tener, porque la gente no sabe hablar no sabe discutir, no sabe lo que son las leyes. Lo primero que tiene que hacer es enseñarle un poco, si es bien, y dar un contexto para que puedan discutir. Pero yo creo que, dada la tecnología actual, es un error poner como formularios muy estrictos o grupos muy chicos que traten de decir lo que la gente quiere. Lo que tú puedes hacer es ir y preguntar abiertamente
que obviamente tenéis que diseñarlo bien y no somos los tecnológicos los llamados a diseñar ese proceso. Los que estamos en tecnología somos los llamados a apoyar con tecnología el proceso de escalar, de poder procesar más eficientemente. ¿Y eso está disponible? Eso se puede hacer. Nosotros, de hecho, lo que hicimos fue como un ejercicio, lo que hicimos con el proceso anterior. El gobierno contrató como a 200 personas, estuvieron 2 meses procesando esto, leyéndolo, etiquetándolo, y nosotros usamos esos mismos datos para las técnicas que hoy día están de moda, que se llaman de inteligencia artificial todas, pero en ese momento, el 2016, nosotros lo utilizamos para mostrar que tú podías automatizar este proceso y no tenías que gastarte tanta plata para hacer lo mismo que hizo la gente manualmente. Después de que las personas discuten, tú tenías un proceso donde tenías que sistematizar, ¿no? Y ahí es donde tú tenés que empezar a decir, ya aquí, mira, aquí está hablando de medio ambiente, entonces pongamos todas estas cosas y después podemos hacer un resumen de qué es lo que dijo la gente desde medio ambiente, y eso, la tecnología te puede ayudar a hacer eso. Definitivamente siempre va a tener que tener personas finalmente que estén tomando la decisión, porque el proceso final es humano, no es un proceso 100% tecnológico, pero tú te podías apoyar en tecnología para hacerlo. Y eso fue lo que mostramos un poco con lo que hicimos. Y así como un botón de ejemplo, si tú simplemente haces lo estándar, que es como vaya a contar cuántas veces se mencionó, no sé, me acuerdo que un ejemplo era protección de pueblos indígenas. Si tú cuentas cuántas veces se mencionó eso, son pocas, realmente. O sea, si tú lo comparáis con el derecho a la vida, por ejemplo, cualquier cosa así. Pero si tú haces el ejercicio de ver en qué sector territorial eso tiene una importancia preponderante con respecto a otras cosas, es muy claro. O sea, la cantidad de veces que eso se consideraba importante en la parte del sur, por ejemplo, en Temuco, comparado con la cantidad de veces que eso se consideraba importante en Santiago, era radicalmente distinto. Y tú puedes empezar a hacer ese tipo de análisis más o menos rápido y fácil, ¿no? Déjame hacerte una pregunta, Jorge, que tiene que ver con... imaginémonos que se allana el gobierno, después de tanta presión, se allana el gobierno a que el legado finalmente de Sebastián Piñera sea que efectivamente cambió la Constitución de Pinochet, ¿ya? Y dice, ¿sabes qué? No, sé que no voy a conseguir todo lo que quería, pero por lo menos va a quedar esta cuestión, ya. Y la impulsa. Mi pregunta es, ¿cómo se puede generar, necesitas una forma particular de tabular los datos, de que en cada lugar donde se junte la gente arme sus asambleas, arme sus procesos constituyentes, se vaya compenetrando en distintos tipos de cabildo? ¿Tiene que haber algún grado o sería conveniente que hubiese algún grado de formateo específico de cada... O sea, siempre, si tú le preguntas... tú puedes terminar tabulando las cosas independientemente de cómo se haya ingresado. Si tú le preguntas a un informático, obviamente lo mejor es que esté lo más tabulado posible. O sea, ojalá tener una tablita donde hay un número y no haya nada más. Si eso es lo que tú esperas, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tú pierdes requiriendo eso? Y esa no es una pregunta que tenemos que responder nosotros los tecnológicos, ¿sí? O sea, tú pierdes la posibilidad de que una persona te diga exactamente lo que piensa, excepto en vez de que lo ponga en un número, ¿sí? Entonces, ahí donde tú tienes dos extremos. Uno donde cada una de las personas hace como un tratado de lo que quiere la Constitución, y otro donde cada una de las personas le pone un número y rankea así como del 1 al 100, aquí están las cosas que más quiero, ¿no? Ahí tenéis los dos extremos. Uno puede llegar a un punto intermedio. Yo no soy experto en posición política ni en encuestas políticas, pero sí soy experto en procesar datos, por ejemplo, textuales, datos que la gente escribe libremente en chileno, ¿sí? Y uno puede extraer información de ahí de manera menos sesgada. Si tú le pones una tabla a una persona, tú inmediatamente la sesgas a tener que responder de la forma en que tú le estás preguntando. Si tú le dejas más abierto, tienes el otro problema. Hoy día hay tecnologías que te permiten llegar a un punto intermedio. Y claro, sería interesante que si alguien... El problema es que yo creo que ahora no hay nada orgánico, no hay ninguna institución que esté diciendo este es el formulario que vamos a llenar, este es el que vamos a discutir. Pero eso se puede en algún momento tenés que llegar a... Se puede construir relativamente rápido. Tenés que llegar a algo, ¿sí? Y ahí sería ideal que estuviera construido no solo con... Que estuviera la gente tecnológica, pero no forzando el tema, sino que diciendo qué cosas vaya a ser capaz de hacer si tú tienes los datos formateados de esa forma y cuáles cosas no vaya a ser capaz de hacer o vaya a tener que gastarte más plata para hacerlo. Ahora, ustedes crearon un explorador de esta situación. Claro, ya pasó. Lo que nosotros hicimos lo hicimos en el 2016. Lo hicimos en ese momento, que parecía como que, pero después se desinfló todo y quedó todo ahí. Pero tú podís meterte hoy día al explorador en constitucionabierta.cl, tú te metí, ¿cómo se llama? Constitucionabierta.cl. La idea del sitio era hacer disponibles los datos, nada más. Finalmente los datos están disponibles en unas planillas gigantes y eso. Y nosotros hicimos una visualización
Y lo que hicimos fue usar estas técnicas que usan los buscadores los buscadores de, no sé, Google o alguno de esos buscadores donde tú pones una palabra clave y te dice las cosas que son más importantes. Nosotros hicimos algo similar. Tú pones la palabra clave y te dice como cuál es la importancia de eso territorialmente. Entonces tú puedes comparar algunas cosas territorialmente. No sé, pues, si tú pones como derecho a la propiedad privada, se prende inmediatamente la parte como oriente de Santiago, porque ahí es más importante comparado con otras partes. Derecho a sindicalización se prende en otros lados. Regionalización es bien interesante porque Santiago está bien apagadito y las regiones están muy prendidas. Y territorialmente tú accedes a los datos, puedes pinchar y ver qué es lo que dijo cada una de las personas. ¿Sí? Tú puedes ir directamente hasta los mismos datos. No es una forma de hacer un resumen, simplemente explorar. O sea, si alguien quiere, no sé, pues si alguien quiere tener como una idea, yo soy de cierta región y quiero saber qué dijo la gente de mi región de tal tema, tú ponías el tema ahí nomás, pincháis y te ponías a explorar fácilmente. Y ahora hay muchos otros datos. Ahí está la cantidad de mujeres versus hombres que estaban en cada encuentro, la cantidad de personas que había en el encuentro, cuánto duró el encuentro, todo lo que se escribió. Y una parte bien bonita también que la gente se juntaba y escribía como una memoria, qué es lo que esperaba para Chile en el futuro, en los próximos 10 años. Y tú te ponías a mirar hoy día esas cosas que la gente escribió. Y era gente cualquiera, común y corriente, no eran académicos los que estaban metidos. Y te da como una visión de dónde estamos hoy día. En el caso de hoy, Jorge, donde estás tú en medio de una situación de una volatilidad gigantesca, con gente en la calle en número nunca antes visto, con también dosis de violencia fuerte, acabamos de salir de estados de emergencia, donde tuviste de nuevo militares en la calle y tenemos carabineros que evidentemente no copan y mucha gente se pregunta por qué los lugares donde pasan actos de violencia, pero cuando tú estás en un estado psicológico alterado, ¿cómo tú puedes, porque tú eres un ordenador de cosas, y eso es una cosa, los ingenieros computacionales por definición, y particularmente cuando se tratan de datos, son ordenadores profesionales de cosas. Tenés que ordenar, sí. En tiempo real. ¿Cómo tú puedes caracterizar lo que se está viviendo desde un punto de vista que genere datos y que tú puedas acceder a ellos? Es que hoy día está en un transiente, ¿no? O sea, hoy día está en un punto normal y de repente la señal se volvió loca. ¿Sí? Yo creo que es difícil sacar conclusiones de una señal tan volátil. Lo que tú puedes hacer es ordenar los datos. ¿Sí? Hay harta... típicamente lo que uno hace hoy día usando las técnicas modernas es poder visualizar los datos, ¿sí? Hay hartas visualizaciones interesantes, así como los términos que más se han dicho, cuáles son los memes que son más importantes para ciertas cosas, que puede parecer una tontera, pero tú te puedes dar cuenta de qué es lo que está pensando la gente, o los temas más importantes los puedes juntar y puedes analizar, pero no hay mucho más que... yo creo que nadie, igual como los políticos, no pueden hacer un análisis de qué es lo que está pasando en este momento, nadie sabe realmente. Pero sí puedes hacer una cosa que... Los datos sí los puedes hacer, sí los puedes tabular. Pero sí puedes hacer una cosa que me parece súper interesante. Tú puedes contrastar dos tipos de voces. Tú puedes contrastar las voces de la calle, las voces de los dirigentes sociales con las voces, sí, por ejemplo, de la política tradicional, y ver dónde calzan y dónde están totalmente desacoplados su contenido. Eso lo puede hacer. Y hay técnicas para hacerlo, sí. Y también podéis contratar dos tendencias políticas exacto. Entender desde el punto de vista de los datos si se están extremando o si estáis aunando alguna posición. Yo, sin haber hecho ese análisis, a mí me parece que finalmente lo que está pasando es que están extremando las posiciones, que es lo que pasa generalmente cuando pasan este tipo de cosas. Y esas cosas tú las puedes medir. Ahora, la pregunta es de dónde las medís, porque si tú las mides de Twitter, típicamente tenís de nuevo una burbuja, una cantidad de personas que son las que tú estás analizando, y por eso era tan rico este proceso el que llevó adelante Michelle Bachelet, porque de alguna manera te salía ahí de Twitter, te salía ahí de Facebook, podías llegar a la opinión de las personas que no estaban metidas en redes sociales. Entonces era tendía mucho más a aunar que a extremar, que es lo que pasa finalmente en las redes sociales. Ahora, Pero hay tantas cosas para hacer, tantas, lo que necesitáis son manos. Ahora los estudiantes están tratando de empezar a hacer cosas. Sí. Y hay muchos datos. Lo que estamos haciendo en general, en este momento, el esfuerzo más grande de colegas es recopilar.
O sea, lo que están haciendo es guardando tweets, guardando fotos, guardando videos. Hay un grupo que está tratando de guardar todos los videos que han tomado gente para después poder chequear, por ejemplo, el actuar de policía y militares. Ese es un punto extraordinario. Estamos conversando con Jorge Pérez del Instituto Milenio, Fundamento de los Datos, y el académico de computación de la Universidad de Chile, porque te lo digo desde mi profesión, el concepto de noticia falsa o fake news está total y absolutamente desatado. Y tiene una manera de funcionar. El fake news no va a decir a cualquier persona lo que tiene que pensar. Va a decirle a alguien que tenía el sesgo equivalente a aquello que se va a mostrar. Es decir, si yo creo que todos, te pongo un ejemplo, todas las personas que están protestando son violentistas y entonces coloco una imagen súper violenta que es de otro país, pero que parece que podría ser chilena, y digo, mira lo que está pasando hoy día justamente en calle Maquiver, las personas que ya tienen el sesgo violentista de las protestas, al mirar aquello no piden más información. No. Automáticamente dicen, eso es lo que está pasando, y te lo replican. Sesgo de confirmación. Porque, claro, sesgo de confirmación se llaman las falacias lógicas. Y por lo tanto tú buscas activar el sesgo que ya tienes, y eso funciona para todos los lados. Para todos lados. Y por lo tanto, desde el punto de vista del uso de los datos, Jorge, ¿hay alguna forma de inmunizarse de aquello o de controlar? Ese es como la pregunta del millón de dólares. Santo grial. Ahí, sí, claro, por eso te ganáis el Nobel de computación. Por supuesto, sí. El de comunicaciones, de computación de la paz, te lo ganáis todo. Sí, pero hay formas de chequear. Yo no soy experto en esa área, pero en nuestro instituto hay gente que está analizando eso, sobre todo gente de comunicaciones. Una de las gracias del Instituto Milenio es que tenemos, por ejemplo, está Juan Pablo Luna estuvo conversando acá con Ciencias Políticas, él es parte del instituto, está Sebastián Valenzuela de Comunicaciones, estamos la gente nerd, digamos, de computación, y estamos todos tratando de trabajar en conjunto para eso. Sebastián Valenzuela es el que es más entiende más acerca del fenómeno de las cajas de resonancia, que es como que tú juntas el sesgo confirmación más el target directo de la fake news a ti, eso hace una resonancia en tu área y después tú la expandes. No hay una forma de inmunizarse. Lo que está más o menos claro, esto es lo que me explica Sebastián, es que lo que sí se sabe es que con dar información fidedigna tú no inmunizas nada. O sea, las fake news no se acaban dándote real news. No. Tenéis que usar otra forma. Porque alguien dice, no, ¿sabéis que necesitamos educar a esta persona y decirle? No, esa persona lo que va a hacer es mirar la noticia que quiere mirar y replicarla. Esto es lo más cercano a Santo Tomás al revés. No es ver para creer, es creer para ver. Claro. Y como tú crees tanto de que solamente un segmento o un sector de la población puede hacer esas barbaridades, solamente vas a creer si es que eso te confirma la situación. Pero si es que tú ves que es tu sector el que lo está haciendo, ahí funciona una cosa extraordinaria, que son tres si tú quieres, mecanismos psicológicos que te permiten a ti mantener tus sesgos, que son la percepción selectiva, la atención selectiva y la memoria selectiva. Tú atiendes ciertas cosas selectivamente y otras cosas no las pones porque eventualmente podrían conspirar contra tu idea de las cosas y por lo tanto ni siquiera las ves. Después ves algunas, pero las interpretas, las percibes de una manera que coincidan con lo que tú ya crees. Y por último, recuerdas solamente las que te convienen y no las que no te convienen. Ahí, pues son puros sesgos ahí. Y el problema es que hoy día, además, esa cuestión está... como es terrible hoy en día porque las redes sociales están hechas para eso. O sea, como que cayeron paradas. Sí. Mi hija chica me preguntaba, porque yo le explicaba exactamente este tema, porque ella dice como que lo que ella ve, se mete a Instagram, a Twitter, y ella ve que el presidente tiene que renunciar nomás. Claro. No hay otra opción, no hay una visión alternativa. Y yo le decía que lo que pasa es que tú estás en una burbuja de información en donde obviamente la red social te da la información en la que tú estás con el sesgo de confirmación todo el tiempo. Y ella me decía, bueno, ¿y qué hago? Entonces, lo que tendría que hacer es tratar de mirar un poco más fuera de lo que la red como te está rompas diciendo. esto que se llama group thinking en la literatura psicológica, que es cuando tú te metes en un grupo que te entrega una ilusión de unanimidad para todos los hechos que hay. Sí, y eso es... Están todos de acuerdo. Es súper difícil salir de ahí porque las redes sociales están hechas para exacerbar esa parte. Entonces, bueno, yendo a tu pregunta, una de las técnicas que se intenta, pero ahí donde tú
tenía el riesgo de la censura, es ir al inicio y tratar de bloquear desde el inicio cuando empiezan a avanzar estas fake news. Entonces tú puedes ver fenómenos estructurales y tú puedes ver cómo se está difundiendo, por ejemplo, un meme. Entonces, tú ves dónde parte el meme y después tú ves como la red de difusión y tú podrías clasificar y tú dices, este meme se está difundiendo tal como se difunde una fake news independiente del lado. Entonces yo podría tratar de cortar eso. El problema es que, claro, ahí tú tienes el riesgo de estar censurando, por ejemplo, una noticia o cosas de ese estilo. El problema no es fácil, definitivamente no tiene una solución fácil. Y dime una cosa, te lo voy a plantear así súper directamente porque han habido montones de tuiteros que en este momento han dicho, oye, no solamente hay que hacer actos, por ejemplo, de evasión masiva en el caso del metro o actos de movilización. Hay que hackear. Exactamente. Bueno. Oye, ustedes ahora van a hackear. Y pareciera de pronto que es súper sencillo, que es lo más fácil que hay. O sea, total, si tú eres un genio computacional, ¿por qué no te metí al qué sé yo, al mainframe de la moneda y hackeáis todo? Es súper divertido. Es lo que nos pasa a todas las personas, porque nosotros los computines, supongo que nos vemos como algo raro, entre medio magia y medio autista. No sé, para mí, mis tías me piden que le arregle la impresora cuando yo no tengo idea cómo arreglar una impresora, o que me hackee el Facebook de alguien. Claro, usted que sabe, claro. Claro, el problema yo creo que está ahí en donde las personas empiezan como a vanagloriarse. Los científicos somos súper estrictos en decir qué cosas sabemos y cuáles no sabemos hacer, pero la gente que sabe menos dice, no, yo soy un hacker o lo que sea, y cuando ya, pues ahora quiero que hackee, no vaya a poder hacerlo. Entonces yo creo que hay un poco entre desconocimiento y que finalmente, si tú me preguntas a mí, hackear 80% una cuestión social. Tú vas a algún lugar y te conversaste con alguien, te robaste la clave de alguien y de ahí te podéis meter. Si no tenías alguna forma de entrar, es bien difícil, ¿no? Ahora tampoco soy experto en hacking, así que lo mío son los datos. Pero es impresionante como... Es muy divertido, a mí me da mucha risa. Que cree que es súper papaya. Sí, metes al Facebook. Bueno, lo que pasó lo que pasaba con esta aplicación Antorcha, que todos los carabineros juraban que había una persona que era capaz de meterse al WhatsApp de lo otro. Y cualquier persona técnica sabe que eso es virtualmente imposible. O sea, si esa persona sabe, si yo me puedo hackear tu WhatsApp sin tener acceso a tu teléfono, soy más que genio. O sea, ya me gané todos los Nobel y estoy forrado en plata. Son cuestiones que la gente técnica sabe que no se pueden hacer y que la gente no técnica cree que pueden ser un poco más fácil. Y ahí es donde tenéis como esta dicotomía de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Jorge Pérez, del Instituto Milenio, Fundamento de los Datos y académico de Computación de la Universidad de Chile. Danos de nuevo el sitio donde puede la gente acceder a los datos. Constitucionabierta.cl. Y ahí van a encontrar... Lo que van a encontrar es un explorador, pero también hay links de una experiencia anterior que eventualmente podría replicarse si se accede a que se produzca un proceso. Yo lo veo como insumo para la discusión. De hecho, lo que estamos tratando de hacer, hay un grupo de alumnos que lo que quiere hacer es como convertirlo un poco en decir, mira, esto fue lo que pasó el 2016, así discutió la gente, estos fueron las cosas que aprendimos y las que no. Desde el punto de vista de los datos, tú puedes explorar y mirar todo y sin filtro, sin interpretación, sin sistematización, que es lo que queríamos nosotros. O sea, que tuviera acceso a la base y que algún otro científico pueda llegar y sacar las conclusiones y después podáis contrastar conclusiones, por ejemplo, con las que sacó el gobierno de turno en ese momento. Tú podrías contrastarla con las conclusiones que tú haces. Entonces, están los datos disponibles ahí, los vamos a tratar de hacer disponibles lo más fácil posible para que la gente los pueda sacar. Jorge Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros en Combinación Clave. Y con ustedes, tengan un buen día. Chao. Batería Hankook, tu punto de partida. Presentaron Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha. El inicio de una nueva semana.